Palermo Chico es un barrio ya centenario, porque va a ser de 1913, este barrio que se va a iniciar. Yo en realidad lo denomino, hay varias formas de denominar la zona, varias no, dos. Barrio Chico o Barrio Parque le dicen. Yo los diferencio a Palermo Chico y Barrio Parque, no porque sean diferentes, sino que están juntos, pero sino porque las avenidas le dan otra atmósfera al lugar. Entonces hay dos atmósferas dentro de lo que es toda esta zona de Palermo. Está la zona de Palermo Chico, que vendría a ser lo que es entre Libertador y Figueroa Alcorta, y después se estipula que es entre lo que es Tagle y Salguero, y después está Barrio Parque, que sería Figueroa Alcorta hasta la vía. Están también pasando la vía si va uno por Ortiguo Campo, pero realmente Figueroa Alcorta hasta la vía. Eso sería Barrio Parque. O sea, son dos barrios de similares características, pero con dos atmósferas distintas. ¿Por qué? Porque Palermo Chico está más concentrado en la urbe de esta zona, y Barrio Parque se aleja un poquito más. Pero los dos fueron creados con el mismo sentido. Fue creado en 1913. Se le encomendó el diseño de Barrio Parque, lo que sería Palermo Chico y Barrio Parque, a Carlos Taís. Carlos Taís fue el director de paseos de la ciudad de Buenos Aires, y él era francés, un arquitecto y paisajista, y ya venía con conceptos traídos de Francia, y va a incorporar un concepto que viene de París, lo que se llama Barrio Parque, ya no está tan incorporado como lo estuvo originalmente. Y Carlos Taís va a incorporar también arboleda al lugar, especialmente tipas y jacarandás. Jacarandás que después se va a ampliar a lo largo de la avenida Libertador. Carlos Taís tenía un concepto de lo que llamaba paleta de colores. No recuerdo ahora bien los árboles y la época, pero él plantó la ciudad de Buenos Aires de tal manera que en determinada época del año en Buenos Aires tuviera un color distinto. Por ejemplo, tenemos los jacarandá con el violeta, los lapachos que es el amarillo, los lapachos con el amarillo, y después el palo borracho, que florecen en distinta época del año, y eso hace que Buenos Aires tenga distinto color en diferentes épocas del año. Eso es lo que se llama la paleta de colores de Carlos Taís. Carlos Taís va a incorporar dentro de Barrio Parque más que nada las tipas y los jacarandás. Barrio Parque originalmente antes de 1913 era una zona todo esto era una zona de quintas prácticamente. Esta avenida se llamaba Avenida Alvear, era la continuación de la Avenida Alvear, y en 1950, por cumplirse los 100 años, el centenario de la muerte del general San Martín, va a pasarse a llamar esta avenida Libertador General San Martín. Y se va en el año 50 se va a implementar todo un circuito sanmartiniano, que lo vamos a ver, en todo lo que es la zona de Palermo Chico. Pero vamos a ver qué es lo que había entonces, y aquí ya vamos a entrar a las fotos antiguas, a principios del siglo y las primeras décadas del siglo XX. Era una zona de, ya que esto se unía con lo que es el Parque 3 de Febrero, era una zona de descanso, pero a su vez era una zona de diversión, de actividades. Por ejemplo, en el Rosedal, en Parque 3 de Febrero, donde está el circuito cadete, estaba lo de Hansen, que era un restaurante de día, y a la noche era un lugar de tango, de baile de tango. Lo mismo va a pasar acá. Acá va a haber diferentes lugares que son restaurantes de día, y a la noche se va a convertir en salones de baile. Por ejemplo, uno de esos lugares era Palais de Glace, que se va a construir en 1910, que iba a ser originalmente una pista de patinaje. En realidad no fue una pista de patinaje porque estaba muy de moda en aquella época, pero va a durar 5 años
y después va a ser un lugar de tango, donde va a estar mucho, en estos distintos lugares va a ser Carlos Gardel. Y también va a haber actividad deportiva en esta zona. Por ejemplo, si ven esta plaza que es Plaza Uruguay, van a ver un monolito. Vamos a ver qué es lo que se ve en la plaza es una cancha de fútbol. Eso era el estadio de River Plate. Era el Club River Plate. El Club River Plate estuvo acá desde 1927, desde 1925 hasta 1937. Originalmente estuvo en el barrio de Boca River Plate, porque River Plate, si no vamos a ver historia, es la separación con Boca Juniors, y originalmente tuvo un estadio ahí. En 1925 va a estar acá, la cancha River Plate, hasta 1937, y en 1938 se va a inaugurar la cancha el Monumental, la que está hoy del otro lado de Figueroa Alcorta. O sea, River Plate estaba donde empieza Figueroa Alcorta y ahora está donde termina Figueroa Alcorta. Yo no sé si alguna vez alguien, si es hincha de River, ha seguido el banderazo. El banderazo es cuando van los fanáticos, los hinchas de River con la bandera de River, lo van a iniciar acá y van a terminarlo en el estadio de River Plate, justamente en ese homenaje a la historia. Cada vez que sale campeón River, van a hacer un banderazo que lo inician en este lugar. Yo le decía que esto se llamaba Avenida Alvear, por eso vamos a ver casas de Alvear también, que en realidad le había puesto el nombre de Torcuato de Alvear por su padre. Torcuato de Alvear en 1800 fue intendente de Buenos Aires, su padre fue Carlos María de Alvear, y su hijo va a ser el presidente de la Nación, Marcelo de Alvear. Y la otra calle originalmente se llamaba Centenario. ¿Por qué? Porque se abrió con el centenario. Cuando es el centenario de la muerte del general San Martín, se le va a poner a la avenida Figueroa Alcorta. ¿Por qué? Porque él fue el presidente del centenario. Entonces por eso se va a llamar Figueroa Alcorta. En el día eran confiterías, de diversión, actividad gastronómica, etc. Y durante la noche había actividad de tango. Yo ahora les voy a pasar una foto de lo que había en este lugar donde está la Embajada de Chile. El Pabellón de las Rosas era en este lugar, donde durante el día era, actividad gastronómica, también actividad social. Se hacían los festejos del patronato de la infancia, se hacía en este lugar, cuando eran las donaciones, etc. Se hacían en el Pabellón de las Rosas. Y durante la noche era lugar de tango. El Pabellón de las Rosas, que estuvo en las primeras décadas del siglo XX, el Pabellón de las Rosas también tenía una pista de patinaje, que era lo que convocaba inicialmente. Pero después de eso se fue suspendiendo y se lo fue cambiando ya para el tango. Así que aquí teníamos un paseo, teníamos la cancha de River y vamos a ver qué había entonces en este lugar donde hoy está el Automóvil Club Argentino, Armenoville. El Armenoville. Era otro lugar, estaba acá, ahí cantó por primera vez, estuvo Gardel con Razzano en 1915. También estuvo las dos primeras décadas, en el lugar más conocido. Después estaba Palo de Grada, después estaba el Chantecler, pero que era más en el centro. Pero eran los lugares de tango. Durante el día era zona más de almuerzo, zona más social, venían con los chicos. Y a la noche se convertía en lugar de tango. También estaba el Pabellón de los Lagos, que está el Hotel de Palermo. Y bueno, así que esto era una zona de tango a la noche. Y cuando se habla de zona de tango, se habla de zona de peleas también. Por ejemplo, Gardel, algunos dicen que fue acá, otros dicen que fue en Palau de Grada, recibió un balazo en 1915, porque estaba saliendo con la señora del dueño del Chantecler. Y bueno, no le gustó mucho al dueño del Chantecler y mandó dos matones. Uno de los que estaba
en ese momento, que era joven, tendría 16 años, pero ya empezaban a venir a estos lugares. Era un actor conocido en aquella época que era amigo de Gardel, que se llamaba Tito Luciano. Él contaba la anécdota justamente de esa noche. De hecho, cuando Gardel muere en Medellín, al principio se habló de que era un atentado porque en la autopsia le encontraba una bala, pero en realidad esa bala era de esta pelea, porque nunca se la pudieron sacar porque era muy riesgoso. El tango de clase alta, digamos. Sí, y los bajos que se juntaban más en lo de Hansen. Porque donde está el planetario había un club que era el Buenos Aires Cricket Rugby Club. Y bueno, ahí convocaba a todos los jóvenes y se quedaban en el club hasta tarde y a la noche se iban a estos lugares. Hay una película que habla sobre lo de Hansen, que es Los muchachos de antes no usaban comida. Esa película, bueno, hace referencia. Todo eso se desarrollaba, de hecho hay un tango que se llama Los Tres Amigos, que en parte de la letra dice: una noche allá en Portones me salvaron de la muerte. Portones era Plaza Italia, porque estaban los portones de la entrada a todo lo que era el Parque 3 de Febrero. Pero esto durante el día era más familiar. Era algo más familiar, y durante la noche, de hecho a veces, en los primeros años, era más clandestino, porque no estaba permitido el tango, al menos en forma más popular, porque decían que era violento, justamente, entonces se hacía un poco más clandestino, pero después ya no. Pero bueno, más que nada esta zona, y después les voy a mostrar una foto aérea de lo que era esta zona, para más o menos ver cómo era el concepto de barrio parque, que tenía Carlos Taís, para ubicarnos. Pueden agrandarlo con la mano. El primer, eso que se ve que parece un estadio, en realidad, ¿dónde está? Lo tengo por acá está. En realidad es el edificio Chrysler, que sigue estando en Palermo, que se llamaba edificio Chrysler porque estaba la fábrica, y esa era una pista de autos de prueba. Lo que está al lado del edificio Chrysler es Barrio Parque, o sea, el otro lado de Figueroa Alcorta. Fíjense cómo hay pocas casas y mucho parque. Y más adelante es Palermo Chico, donde hay más parque todavía. Fíjense, adelante de Barrio Parque, de ese conjunto de casas, pasa un trazado. Ese trazado es lo que va a ser Figueroa Alcorta. A partir de ese trazado es Palermo Chico. Y fíjense cómo hay más parques. ¿De qué año es? De 1928. Sigue estando, es el Palacio Alcorta. Sí, sigue teniendo la pista, pero como adorno. Así que bueno, este es un concepto justamente esto del barrio parque. Se ven las vías del tren, todo. Pero bueno, el concepto. ¿Ese es el Museo Renault? Es el Museo Renault, sí, es el Museo Renault. ¿Dónde está el Museo Renault? Claro, donde está la pista. Ok, gracias. Pero bueno, así que bueno, entonces ahí ya vamos viendo por qué se llamaba Barrio Parque esta zona, porque era una zona de parque, era toda una zona de parque, de salidas, etcétera, familiar, pero era una zona de parque que se juntaba con el Rosedal y todo lo que es Parque 3 de Febrero. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a empezar a ver el circuito sanmartiniano, también con algunas casas, para ya ir entrando en las partes parciales de esta zona. Frente al monumento Higgins, aquí es donde se va a iniciar todo este circuito sanmartiniano en Palermo Chico. La mayoría de los monumentos fueron instalados en 1950 por el centenario de la muerte del general San Martín. Este monumento lo hizo Guillermo Córdoba, que era un artista chileno, donde va a poner a O'Higgins frenando, fíjense como frenando bruscamente, que es cuando entra en batalla, donde va a recibir el balazo, que va a estar herido en la batalla, en la época de la batalla de Maipú. Entonces hace que frena como para como sintiendo que recibió un impacto. Eso quiso marcar el autor.
Abajo está la República con un cóndor, el cóndor representa los Andes, están los escudos, bueno, el chileno y el argentino. Y después hay una serie de placas donde las placas muestran distintos hechos de San Martín y O'Higgins, disculpen. La batalla de Maipú, creo que el Chacabuco también está, y después un encuentro entre San Martín y O'Higgins. Normalmente estaban los nombres, pero se los robaron, se vandalizó. Originalmente esta estatua iba a emplazarse en Plaza San Martín. Fíjense que tiene un concepto similar del granito, al de Plaza San Martín, el de granito, acompañado con algún grupo escultórico. En 1910 se puso la piedra fundamental, pero después se resolvió llevarla a la Plaza Rodríguez Peña, que ahí tengo una foto, ahí acabo de mandar una foto del monumento de O'Higgins en la Plaza Rodríguez Peña. Acá se ve el Ministerio de Educación, lo que es el sur, ¿no? Y después, en 1949, ya llegando al año 50, se resuelve trasladarlo acá, en homenaje justamente al centenario de la muerte del Libertador Miguel Sanabria. Por eso acá tenemos la Plaza Chile, está la Embajada de Chile, y después, bueno, hay monumentos alegóricos a Chile. Ahí hay uno nuevo, que es no me acuerdo ahora el nombre, que es un máximo prócer naval, que yo tengo mis cositas, pero bueno, porque fue espía en Buenos Aires, pero bueno. Y Arturo Pras, ahí está. Gracias. Y bueno, fue recientemente inaugurado ahí, y después, bueno, otros lugares. Aquí estamos frente, hoy es el Museo de Arte Decorativo, reconocido como Palacio Errázuriz, porque acá vivió Matías Errázuriz, que es un diplomático chileno, casado con Josefina de Alvear, uno de los miembros de la familia Alvear. De hecho, acá hay otros palacios Alvear, vamos a ver después otro más adelante, y después el Palacio Borja Alvear, que es la Embajada de Estados Unidos actualmente, pero eso ya está más en la zona de Parque 3 de Febrero. Este edificio fue construido entre 1911 y 1918. ¿Por qué tanto? 7 años. Por dos motivos. Primero, porque económicamente, bueno, no se podía hacer un gasto rápido, digamos, desenvolver algo en forma rápida. Y además porque la Primera Guerra Mundial había frenado un poco lo que es las importaciones. ¿Y por qué digo importaciones? Porque todo el material que se ve acá es traído de Francia. La familia Alvear, como otras familias aristocráticas de aquella época, de fines del siglo XIX, principios del XX, era muy común que vayan a recorrer, al menos una vez en la vida, todos en familia, Europa. Pero Europa no se recorría en 2 semanas, 3 semanas, como ahora no había avión. Entonces prácticamente se recorría entre 6 meses y 1 año. Y se aprovechaba para conocer toda Europa. Se iban a Inglaterra, Francia, España, Italia, Suiza. Especialmente la familia Alvear se había enamorado de los edificios parisinos de aquella época, que eran edificios del siglo XVII, siglo XVIII, como eran palacios del siglo XIX. De hecho, varios miembros de la familia Alvear vivían más en Francia que acá, más en París que acá. Y se enamoraban de esos palacios y querían traerlo a Buenos Aires. Entonces contrataban un arquitecto, que generalmente era el arquitecto de Sargento, un arquitecto francés que nunca pisó Argentina, era quien le hacía los planos a los Alvear. Sargent después mandaba en un barco los planos con todo el material y con albaniles, plomeros, electricistas de él, que han construido palacios allá para que construyan acá. Después, cuando terminan de construir, se volvían a su país. Por eso se puede decir que estos palacios
son realmente importados, traídos de Europa. Y acá tenemos, bueno, justamente un ejemplo de eso, de este palacio. Una foto de los años 30, que fíjense cómo él va a hacer, Matías Herraz, que va a hacer una falsa entrada, que la seguimos viendo. ¿Por qué? Porque él quería que se entrara por la esquina, donde está la esquina, que va a tener un patio francés, y va a ser entrada de carruaje. Pero como el frente era muy grande sobre el Libertador, Charles le recomendó hacer una falsa entrada, que parezca que hay una entrada. Nunca fue una entrada esto, pero bueno, era el concepto de darle entrada a la Avenida Libertador, que es una avenida elegante, Alvear en aquella época, y entonces para que no se viera algo macizo, un costado macizo, se le puso una entrada. Acá podemos ver en esta foto, no solo, bueno, está la pileta, no solo el palacio, sino fíjense cómo era la avenida Alvear en aquella época. Si ustedes ven a la izquierda van a ver como una suerte de bulevar, porque las avenidas de Buenos Aires en aquella época tenían bulevar. El bulevar tenía una suerte de ordenamiento de tránsito, porque al no haber semáforo, estas avenidas que tenían doble sentido permitía al peatón cruzar hasta el bulevar y poder detenerse para ver si venía un vehículo del otro lado. Esa era la suerte de los bulevares o islas, porque a veces tenían islas redondas entre las avenidas. Esto había mucho en la avenida Alvear, o ahora Libertador, en la avenida Santa Fe, en la avenida Corrientes, en un tramo de Corrientes, porque el ensanchamiento fue muy tardío, pero principalmente en la avenida de Mayo. La avenida de Mayo toda la avenida era un bulevar. Pero bueno, acá tenemos entonces un palacio que pertenecía a la familia Errázuriz Alvear, y que va a pertenecer hasta 1936, que lo va a comprar el Estado argentino. ¿Por qué 1936? Primero porque fallecen los dueños, lo heredan los hijos, tuvo 3 hijos, pero después, con la crisis del 30, estos palacios eran muy difíciles de mantenerlos, eran muy complicados, entonces resolvían directamente venderlos. Algunos los compraban para hacer otras construcciones más modernas, bueno, lo que es el negocio inmobiliario, hacer más de altura. Y otros lo compraban con otros objetos que eran mantenerlos. Acá por suerte lo compró el Estado para hacer un museo, entonces por eso lo podemos ver. Pero había muchos palacios en esta avenida. Yo creo que prácticamente se ha perdido el 80% de los palacios que había en esta avenida. Y yo diría el 90% en Buenos Aires. Se ha perdido mucho y se sigue perdiendo, especialmente en los Petit Hotel de Recoleta, que están demoliendo para hacer torres y edificios nuevos. Pero bueno, aquí tenemos entonces un ejemplo. En este museo puede entrar, es gratuito, hay una confitería también que se puede entrar. El frontis es Felicitas Pública, que era la diosa romana del éxito, que se le puso en el frontis. Y era muy común, digamos, el adornamiento con grupos escultóricos en las grandes casas, que por suerte se mantienen, porque en varios palacios que hay en Buenos Aires ya han quitado estos grupos escultóricos, especialmente los que están sobre la línea municipal, porque corrían peligro de caerse, provocar accidentes. Como es una casa que está dentro de la línea municipal, no hacía falta sacarlo. Bueno, lo que vamos a hacer... Bueno, aquí tenemos un monumento que es el Arquero, que es de Alberto Lagos. Alberto Lagos es un escultor argentino muy importante de fines del siglo XIX y principios del XX, más de las primeras décadas del XX. Por ejemplo, Alberto, él vivió hasta 1960 y 1960 y estuvo trabajando. De hecho, unos relieves que hay en el edificio del Automóvil Club Argentino también son de Alberto Lagos. Aquí les acabo de mandar una foto del monumento de Alberto Lagos con el edificio del Automóvil Club Argentino recién estrenado a fines de la década del 40. Y donde se puede apreciar en la farola, fíjense, la farola es el bulevar ese que estuvimos hablando, es el bulevar de la avenida Libertador. O sea, esta misma foto es sacada desde este mismo ángulo.
Pero bueno, de Alberto Lagos va a haber muchos monumentos distribuidos en Buenos Aires, porque ha hecho mucho para el espacio público de la ciudad. Especialmente en esta zona. Hay otros monumentos de Alberto Lagos, perdón. En la Plaza Uruguay hay uno. Esto es la Embajada de España, este edificio. Pero tengo entendido que es la residencia del embajador. La embajada la vamos a ver más adelante. Esta casa es la residencia Dodero, de Alberto Dodero. Fue construido en 1912 por el arquitecto alemán Karl Nordmann. Karl Nordmann era el arquitecto favorito, por ejemplo, de los Torkins. Ha construido mucho Karl Nordmann. Para darse una idea, Karl Nordmann fue el que construyó el Torreón del Monje en Mar del Plata, entre otras cosas. Como le decía, esta residencia era de la familia Dodero, que va a vivir hasta, ya les digo la fecha bien precisa, hasta 1921. Dodero era un empresario naval muy importante. En aquella época era uno de los empresarios más importantes de Argentina en la actividad naviera. Fue socio en algunas cosas con Mianovich. Y en la época de Perón va a ser uno de los grupos de empresarios peronistas. Va a ser el que lo va a acompañar a Eva Perón en la gira Europa. Por ejemplo. Pero bueno, la familia Dodero era una familia muy naviera, muy importante en las primeras décadas hasta mitad del siglo XX. Uno de los nietos, bueno, Dodero va a entablar amistad por estas cosas comerciales con Onassis. Onassis vivió en la Argentina. Bueno, Dodero va a ser amigo de los Gondra y de los Gaona, que van a ser los que lo van a meter a Onassis en la actividad naviera. Y en fin, van a entablar amistad. De hecho, el nieto que sigue, no sé él si sigue vivo, pero sí la mujer, que ya les digo el nombre, porque es muy complicado, que es griega, al menos el nombre. Alberto Dodero Nieto se va a casar con Marina Chongleglu, de un nombre griego. Marina. Para los íntimos. Que sigue viviendo. Este matrimonio era un matrimonio amigo de Cristina Onassis, de la hija. De hecho, Cristina Onassis va a morir en la casa de ellos en Tortuguitas, la casa de los Dodero. Y acá en el año 21, Dodero se lo va a vender a la República de España, y van a hacer esta embajada, donde le va a hacer unas reformas, especialmente en la parte superior, que le va a agregar el escudo a España, que lo va a hacer el arquitecto Arata, Fernando Arata. Va a funcionar como embajada de España hasta 2003, que es cuando la embajada se va a mudar unos metros más para allá, que después lo vamos a ver en Figueroa Alcorta, que es la mansión Livier.